Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lanceros Televisión. Hoy vamos a hablar de psiquiatría y psiquiatría infantil y en edades de infantil y adolescencia también. Vamos a hablar, en este caso, con el psiquiatra, con Francisco de Sande, que pertenece a la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil. Y vamos a ver qué complejidad y qué complicaciones tienen también nuestros niños, nuestros adolescentes en edades claves de formación y de crecimiento y cómo puede afectar a su salud mental. Hay muchas cosas y yo creo que hay muchos padres interesados en saber en cuestiones que se van a hablar en esta mesa. Sin más dilación, pasamos a hablar con Francisco de Sande. Francisco, ¿qué tal? ¿Qué tal? Paco, te voy a llamar porque sí, tú y yo nos conocemos. Sí, mejor. Más a gusto me siento así, sí. Pues venga, Paco, para que esté... También en la consulta me dicen así. Sí, ¿verdad? La verdad que sí. ¿Y en tu casa? En mi casa... Y te llaman Paco y otras con cosas. él. Y otras cosas. Vale, claro que sí. Paco, no sé, la primera pregunta es un poco, no sé qué, claro, niños, adolescentes, ¿qué tipo de patologías suelen ser las más habituales en esas edades? Vale. Nosotros, como bien dice, atendemos hasta 18 años en la unidad y dependiendo un poco de la edad van cambiando las patologías, ¿no? Por ejemplo, a muy tempranas edades estamos recibiendo, a partir de 18 meses tenemos ya algunas derivaciones a consulta por sospechas de autismo, ¿vale? Luego, más adelante, lo que va predominando ¿Cuál puede ser un síntoma para un padre que no esté viendo el autismo? Con 18 meses es complicado, pero pero bueno, más la falta de interacción fundamentalmente con padres, hermanos, si va a guardería con compañeros... No quiere relacionarse... No quiere, no sabe, no puede, dependiendo un poco de cada caso. ¿Se pone nervioso en determinadas situaciones? Sí, ahora la verdad que está funcionando muy bien, porque como hay un control del niño sano por los pediatras de atención primaria, dentro de esos controles se pasa una escala que se llama MCHAT, una escala de screening, y se están detectando sospechas muy rápidamente, con lo cual eso ya implica una evaluación más profunda, que es la que hacemos nosotros, y detectando antes, porque sí que es verdad que cuanto antes se detecte, antes se intervenga, con la gente de atención temprana, etcétera, etcétera, el pronóstico mejora. Sí, ¿no? Sí, bueno, sí. De hecho, debe haber tantas clases de autismo que yo no sé quién ha dicho que, no sé si Spielberg es autista o hay gente que han dicho, digo, ahora, verdadero genio, digo. Sí, ahora ya, bueno, se ha extendido mucho el diagnóstico en función de gente famosa, etcétera, etcétera. Y es verdad que algunos podrían cumplir criterios, yo no sé si tienen ese diagnóstico o no. Se habla de trastornos del espectro del autismo, se cambió la clasificación hace unos años y ya no se habla de autismo, síndrome de Asperger, etcétera, aunque sigamos refiriéndonos con esos términos, pero se habla de trastorno del espectro del autismo, que abarcaría pues, desde el autismo más grave, que es el que podemos tener todo el mundo en la cabeza, el chico que no tiene lenguaje verbal, que está continuamente con su movimiento estereotipado, aislado, a gente que se acerca bastante a la normalidad y que para una persona que no conozca un poco de qué va esto, puede pasar por una persona un poquillo rara, un poquillo callado, o algo así. Pero luego hay gente como niños muy reservados, con problemas de relación social, pero en unos niveles de intelectualidad altos, ¿no? Sí, ocurre. Y de hecho también ocurre que a veces personas con unas capacidades intelectuales muy altas, superdotados, etcétera, etcétera, tienen algunos rasguitos un poco de esto que estamos hablando. Sí, a lo mejor un Bobby Fischer, un gran genio de eso, era un tío raro. Gente de ese estilo. El ejemplo más típico que se da últimamente es el de la serie de televisión de Big Bang Theory, el Sheldon. Sheldon. Pues cumpliría bastantes criterios, digamos, ¿no? Vale. Me decías una cosa, también me imagino de pequeño las fobias, sí, los miedos. Sí. Eso debe ser desde pequeño también, ¿no? No tanto. ¿No? Parece que hablamos de fobia y hablamos de niños muy pequeños y no tanto. De hecho, hay mucha gente que plantea que la ansiedad y los miedos fóbicos hasta los 6-7 años no aparecerían, ¿no? De hecho, hay alguna gente que plantea que solo tenemos 3 miedos con los que nacemos, ¿no? Son a las cosas muy grandes, a los sonidos muy fuertes y a los movimientos serpenteantes. ¿Ah, sí? ¿Sí? O sea, un bebé le puede generar... Claro, un bebé que se ve una cosa muy grande que se le acerca o un sonido muy potente, eso le daría miedo. O algo que ve serpenteando, ¿no? Sí, pero eso te queda para toda la vida. Hay una cuestión antropológica que hemos ido ahí arrastrando, ¿no? Desde siempre. Y luego los otros miedos, las fobias más clásicas, pues la de la oscuridad, todo este tipo de cosas, el niño a quedarse solo, la fobia que la madre no esté, que es lo que llamamos ansiedad de separación, empezarían un poquito más tarde, 6, algunos 5, 6, 7 años. Sí, lo de la oscuridad no es antes, lo de que quieren que cuando les compramos a los niños esos enchufitos para que tengan un poquito de luz. No creas que empieza tan pronto. Tenemos esa idea un poco, pero eso...
hay algunas cosas que sí empiezan antes y muchas de ellas ni siquiera son patológicas, ¿no? Porque son cuestiones de tipo de desarrollo. A lo largo del desarrollo pues todos tenemos miedo a algo que se nos va pasando, ¿no? ¿Vale? Pero los cuadros así fóbicos ya como un trastorno, a ver, alguna cosa se ve antes, pero no es tan común. No es tan común. ¿Lo habitual que es un cuadro de fobia que suele ser eso? Esas que estamos hablando, la de la madre es muy típica, la ansiedad de separación, ¿no? Sobre todo si ha ocurrido alguna cosa, pues la madre estuvo enferma o tuvo que ausentarse porque tuvo que cuidar a no sé quién, y entonces el niño pues, tiene miedo a que si no está cerca de la madre algo puede ocurrir o algo le puede ocurrir a ella. Entonces, claro, puede generar el miedo de decir, no voy a clase porque si dejo a mi madre sola a ver si le va a ocurrir algo y no estoy yo para avisar a alguien. Ese tipo de cuestiones puede... Unas dependencias ahí. Sí, de separación se llama, ansiedad de separación. Claro. Luego, esto yo no sé si entra como dentro de parte psiquiátrica, porque ya hoy los TDAH o la hiperactividad sí. está como a la orden del día. La hiperactividad no sé si tanto, pero el déficit de atención, sí. Mis hijos, uno de ellos está ahí en el borderline. Al borde, ¿no? Sí. Sí, a ver, cada vez más a lo largo de los años, esto va también según los lugares, ¿no? Estamos hablando de que hay gente que lleva muchos años de adelanto con esto sobre nosotros, en otros países, y aquí es verdad, yo por ejemplo llevo 14 años en esta consulta y ha ido cambiando bastante, ¿no? Ha ido, al principio, bueno, pues parecía que nos lo inventábamos nosotros y ahora pues ya llegan muchas derivaciones, los coles están muy pendientes, enseguida hacen una evaluación, una derivación, los padres también están pendientes. Y yo no lo creo que sea tanto una moda, ¿no? Que lo que se plantea mucho, sino que antes no se veía. Yo siempre hago la comparación con lo que yo veía en mi clase cuando yo tenía esa edad en el EGB nuestro, ¿no? Y dice, hombre, había gente que tenía cositas, ¿no? Sí. Y claro, aquello... No se sabía. En mi época todavía era una intermedia entre la que todavía te llevabas algún guantazo, aunque no era como antes, pero todavía se daban. Y muchos de estos se llevaban algunas. Sí. Claro, eso ya ha cambiado mucho. Claro. Ha cambiado mucho. Y ahora es verdad que hay que diferenciar bastante y eso a veces es complejo porque estos son diagnósticos clínicos donde no tenemos pruebas, ¿no? Entre pues, un niño que tiene un problema de verdad, ¿vale? Que tendrá que acudir a su pedagogo, al psiquiatra, a donde sea, y niños bueno, pues, que hay ellos estudiar que no quieren, ¿no? Puede ser por cuestiones familiares, personales, etcétera. Y a veces se juntan las dos cosas, claro, porque si a mí me cuesta mucho, lo más probable es que no quiera hacerlo. Claro. Pero es como un adulto que le piden que haga una cosa que le cuesta mucho. Claro. ¿No? Usted tiene que bajar 20 kilos, tiene que caminar todos los días 2 horas. Es que yo... Pues esto pasa igual. Es que si al que le cuesta mucho mantener una atención durante un tiempo largo, sostenida, sobre todo para tareas intelectuales, las manipulativas suelen haber menos problemas, claro. Le está pidiendo lo que más le cuesta. Claro. Y en este caso, por ejemplo, hablemos ya de patologías duras, potentes, esquizofrenia. Sí. ¿Suele estar muy asociada más ya a la adolescencia o puede haber incluso esquizofrenia? Está descrita los trastornos psicóticos en niños, pero es muy rara, es extremadamente rara. En un niño por debajo de los 12, 13, 14 años es extremadamente raro. A partir de esa edad, sobre todo 16, 17, un poco más tarde en chicas, que debutan más tarde, afortunadamente, sí se empiezan a ver. La mayoría de los trastornos psiquiátricos que vamos a ver en la edad adulta tienen su debut en la adolescencia. Ahí ya en el cambio ahí hormonal o de crecimiento. Sí, no sé. probablemente tenga que ver con cuestiones neurológicas. Hay teorías que hablan de que hay una poda neuronal durante la adolescencia, es decir, las neuronas se van recortando. Y si esa poda no se produce por cuestiones genéticas, hereditarias, problemas que haya habido durante parto, etcétera, embarazos complicados, lo que sea, no sabemos muy bien todavía las causas, estudiando en todos esos sentidos, pues es verdad que esa poda no se produce y a veces da problemas de este tipo. Es una de las teorías que hay, ¿no? Ya. Te voy a hacer una pregunta que ahora me estaba acordando de un policía nacional que me hacía un análisis. Y ahora que te tengo a ti, ahora que tengo la consulta y que es gratis. Tuvo prueba. Y que es gratis. Y él me decía, pero esto no tiene nada que ver, pero tiene que ver. Él me decía, él estaba en la unidad como de violencia de género, de violencia doméstica, con niños y tal. Y me decía que muchos niños que son adoptados, sí.
y que son hijos de familias súper desestructuradas, vamos a decirlo, hijos de drogadictos, por decirlo de una manera. Esos niños nacen con sus nuevas familias, son educados como si tienen otros hermanos, todo, pero que llegan a la adolescencia y pueden rebrotar cosas por lo que pudieron estar en la gestación. ¿Eso puede tener sentido? Sí, sí, eso tiene todo el sentido. Fíjate, mira, O sea, durante la infancia el niño está, pero en la adolescencia... Muchas veces durante la infancia incluso aparecen ya, muchos de todos esos problemas a ver, no tiene por qué ser adoptado, quiero decir, que al final es... no, si el padre una cuestión durante el embarazo, si ha habido un consumo de tóxicos de la mamá o no, etcétera, etcétera. Cuidados que haya tenido durante ese embarazo, independientemente de los consumos de tóxicos, ¿vale? De parto, como ha sido, ¿vale? Pero luego también probablemente haya una herencia, una genética que va calando, porque su madre tiene ese problema, es probable que el padre tuviera también un problema similar. Entonces, claro, ¿por qué lo tenían esto? Que a lo mejor también tenían una cuestión genética ahí que ya... Y se va a desatar, vale, aguanta unos años, pero eso va a florecer. Sí, y luego hay cuestiones de, si por ejemplo no son, a veces son niños que se adaptan desde el primer día, digamos, ¿no? Pero hay niños que han pasado por otras vivencias durante los... Hablan de que los primeros 1000 días de vida son clave en el desarrollo posterior, social, emocional... Ahí se determina casi todo, ¿no? Dicen que un niño con 4 o 5 años ya... 1000 días, hablan de 1000 días, por dejarlo en una cifra y parece que son claves en el desarrollo posterior que vamos a tener como personas. La verdad que sí. Hablando también de drogas, el otro día estaba aquí Rosa Torres, de la unidad de drogodependencia, ahora no me acuerdo siempre. Unidad de atención a la drogodependencia. A las adicciones, porque han querido cambiar el nombre. Antiguo CAT. Sí, el antiguo CAT. Y decía que se están viendo casos cada vez de inversión, o sea, de introducción en las drogas en niños más pequeños. Me llegaba el caso de niños de la edad de los nuestros, de 10 años, ya algunos fumando sus porros. Ya no sé si eso es exagerado, tanto con 10 años ya es muy importante, pero sí que hay muchos niños de 12, 14 años que estamos... Sí, puede haber casos, a ver, no serán muchos los casos que tengan de 10 años, pero a ver los de 10, sí, y de 14 ya había, porque era de mi época, y me imagino que ahora igual. ¿Cómo afecta? ¿Cómo afecta, altera la cabeza? Yo siempre en la consulta pongo el mismo ejemplo. Si tú y yo nos drogamos hoy, me hace un daño al cerebro, pero en un cerebro que ya está formado. El daño queda ahí, toca una punta, ¿vale? Imagínate, es un esquema. Pero si mi cerebro no está formado, no es que sea más pequeño, pero está menos formado. Si me hace un daño aquí, cuando ese se siga formando, todo lo que va detrás no se formará igual. Claro. Entonces el daño es mucho mayor en una persona cuyo cerebro, a nivel neurológico... ¿En qué patologías deriva luego? ¿En qué puede derivar? Pues mira, el consumo de cannabis que me plantea está íntimamente relacionado con episodios psicóticos. Íntimamente con el desarrollo de esquizofrenia, etcétera. Eso hay cantidad de estudios, por ejemplo, en Holanda, ahora Países Bajos, donde, bueno, hay zonas donde es legal, ¿no? Y han hecho cantidad de estudios con eso y hay una relación claramente entre consumo de cannabis y trastorno psicótico. Seguro. ¿Que todos los que consuman cannabis van a tener un trastorno psicótico? No, pero la probabilidad de tenerlo aumenta mucho si consumes cannabis. No te digo ya si tienes además una herencia, una genética, etc. Yeah. Y con otro tipo de drogas, pues relacionado con todo tipo de cuadros. Pues el alcohol, los cuadros depresivos, la cocaína, cuadros depresivos y de manía, que a veces requieren ingresos. Todo eso a nivel psiquiátrico. El cannabis también da montones de cuadros de ansiedad, crisis de ansiedad por cannabis. Lo típico que veíamos, no, le dio... estaba fumando y se puso... Dan crisis de ansiedad que están a la orden del día, vamos. Y eso como lo más leve, claro. Sí, pero eso sí se da. Depresiones, hablamos de depresiones, los niños. Saltan más veces en los informativos, ¿no? De niños que se suicidan o que entran en depresiones. Muchas veces no sé si es por inseguridades, por cosas externas o porque ese niño ya tiene de por sí algo mal en la cabeza. El suicidio en algunos países es la primera causa de muerte por debajo de los 18 o 20 años. En algunos sitios es la segunda después de los accidentes. Probablemente en España, si no es la primera, se le acerca bastante. Yo creo que sí.
porque nosotros por debajo de 18 no conducimos. Claro, en otros sitios sí conducen, tienen accidentes, se mueren. Sí. Pero aquí probablemente, bueno, aquí tienen las motos, todas esas cosas, ¿no? Y los adolescentes no se mueren de otras cosas. No tienen las patologías que tienen la edad, con la edad, Claro. ni la mayoría no arrastra cosas desde pequeño, ¿no? Entonces, probablemente la primera causa, y si no es seguro la segunda, de muerte en España en adolescentes. Los motivos, bueno, se ve, puede haber a cualquier edad prácticamente puede haber cuadros depresivos, ¿vale? De hecho, por hacer un poco de historia, las primeras descripciones son muy bonitas de depresiones en bebés. Se llamaba depresión anaclítica de Spitz y se describió a partir de los orfelinatos antiguos, donde había muchos niños, bebés, y pocos cuidadoras. Entonces, la atención era muy precaria. Atendían muy No se poco veían tiempo. atendidos. Claro, atendían muy poco tiempo a cada niño. Entonces los niños estaban continuamente llorando. Pero llegaba un momento que los niños dejaban de llorar. Aunque no les atendieran, ya dejaban de llorar. Y se involucionaban, no querían comer, etcétera. Y aquello se llamó depresión anaclítica de Spitz y a partir de ahí pues surge toda la teoría, atención y tratamiento de cuadros depresivos. Bueno, empiezan en las maternidades atenderse de otra forma a los niños, dejarlos estar con las madres, si eran orfelinatos, más cuidadores para que estén atendidos, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí hacia arriba. Y se puede dar a cualquier edad. Motivos, volvemos a la genética. La mayoría de los cuadros afectivos tienen una potente carga genética, ¿vale? Y luego, evidentemente, las circunstancias sociales, familiares, ambientales, todo eso va a influir, claro. Si tú estás en el cole y estás aislado, están haciéndote bullying, tu familia te tiene desatendido, etcétera, etcétera, pues es bastante probable que desarrollen un cuadro depresivo. Claro. Paco, ¿hay épocas del año, por ejemplo, la primavera, es peor para cuestiones mentales? Se habla mucho de eso y sí que hay algunos trastornos afectivos, algunos cuadros depresivos, incluso trastorno bipolar, que sí que tienen ese patrón estacional. Se ve menos aquí, Claro. Está descrito, pero nosotros, aparte que tenemos siempre un clima similar a lo largo del año, está bastante más descrito en países muy extremos, nórdicos, ¿no? Donde son 6 meses de luz, 6 meses de noche. Y ahí sí que está más descrito. De hecho, en esos países se utiliza como tratamiento a veces también terapias solares, de ultravioleta y cosas así para cuadros depresivos en los que se confirma este patrón estacional, que no es tan frecuente donde nosotros nos encontramos. Claro. Hablábamos antes, casos de, por ejemplo, conocidos, de un amigo, bueno, hermano de un amigo, que tenía epilepsia, tenía ataques epilépticos y el chico era completamente normal, pero le derivó en una situación que si no era medicado se convertía, no sé si unas epilepsias pueden derivar en esquizofrenias o en otro tipo de enfermedades o... A ver, hay epilepsias muy graves que además responden a veces mal a los tratamientos. Estoy hablando como psiquiatra, no como neurólogo. Claro, también, ¿vale? Claro. Y es verdad que hay un deterioro cerebral importante. Y hay alguna gente que pierde el habla incluso y puede, claro, una persona que se va deteriorando su cerebro por la epilepsia, claro que puede desarrollar trastornos de conducta bastante graves, agitaciones psicomotrices, todo ese tipo de cuestiones. Claro, esas personas, aparte de su tratamiento para epilepsia, tendrá que llevar algún otro tratamiento para que pueda estar un poco más tranquilo. No solo por los que están alrededor, sino por él, fundamentalmente, ¿no? ¿Vale? Son casos bastante graves. Con difícil tratamiento. Con la edad algunos acaban institucionalizados en centros específicos para este tipo de casos. No son demasiados los casos tampoco que hay así de graves, pero existir existe. Ya. En este caso también, no sé si el tipo de enfermedad psiquiátrica, antes lo hablábamos, antes los fármacos eran muy potentes, muy atontones, vamos. No sé si en eso se ha avanzado algo, con los niños se tiene más cuidado. En general, hablando de psiquiatría en general, ha avanzado bastante. Bueno, a mí me gustaría que fuese todavía más, claro, para tener más arsenal terapéutico. Pero ha avanzado bastante. Algunos de aquellos fármacos ya apenas se utilizan y otros, sin embargo, los fármacos antiguos siguen teniendo una relevancia bastante importante. Por ejemplo, el litio para el trastorno bipolar
es de primera elección y lleva utilizándose siempre, ¿no? Un fármaco que tiene sus efectos secundarios, etcétera, que tiene que tener sus controles analíticos, sus cuidados, pero es de primera elección el trastorno bipolar como estabilizador del ánimo. Ha ido cambiando la farmacoterapia, ha ido cambiando bastante. Por ejemplo, en los antidepresivos que hay ahora se toleran bastante bien, aparte de que tienen su eficacia, ¿no? Los antidepresivos, hablamos de hace 30, 40 años, eran buenos antidepresivos como tal. ¿Un antidepresivo qué sería? ¿Un ansiolítico? No, no. Son dos familias, digamos, a veces se ponen juntos, a veces no. Un antidepresivo es un tratamiento para la depresión, que es verdad que también se utilizan para trastornos de ansiedad o para trastorno obsesivo-compulsivo también. Los antidepresivos más antiguos tenían bastante eficacia, pero se toleraban bastante peor. ¿Eso que eran los que ponían anfetamina y que los jóvenes se los quitaban a las madres para salir de fiesta? No, que va, no, si es que se toleran mal, no te creas que se utilizaban para eso. Las anfetaminas, por ejemplo, sí que se utilizaron durante muchos años para diversos cuadros. Bueno, se utilizaron, hay un libro muy bonito sobre las drogas en la Alemania nazi y todo el mundo tomaba anfetamina, las amas de casa tomaban, se iban a la farmacia, etcétera, ¿no? Claro, eso estamos hablando. Se ponían a planchar y planchaban como sí, como 500. claro. Sí, y para perder peso, etcétera, etcétera. Eso se utilizaba para perder peso. Sí, todo aquello desapareció, desde luego en Europa han estado sin usarse a nivel clínico hasta hace 6, 7, 8 años que aprobaron una, que la utilizamos nosotros para el trastorno por déficit de atención, un tratamiento muy eficaz, que ya requiere sus controles y demás. Y es una anfetamina modificada que permite una liberación prolongada, sin esos picos que son los que generan más subidones y más problemas de adicción, no tiene eso. No se puede utilizar ni fada, ni pinchada, ni nada, porque solo se activa vía digestiva. Y ha cambiado. Tenemos más problemas en cuanto a adicciones con los ansiolíticos, con las benzodiazepinas, incluso en jóvenes. Sí, ¿no? Estamos viendo y... Lo decía Rosa Torres, que se está viendo. Está siendo un problema. Un problema. Sí. Además, combinaciones de drogas, unas para subirse, otras para bajarse. Sí, y las benzodiazepinas, que son pues, alprazolam, diazepam, el Transilien, todas estas están dando mucha guerra en adicciones. Que hay cantidad de gente adicta en España a eso, ¿eh? Señoras de 75 años que todos los días se tienen que tomar su pastillita para dormir o su pastillita cuando tiene un poco de nervios. Y claro, no es que tenga un poco de nervios, es que lo que tiene es una adicción y tiene un síndrome de abstinencia, entonces se lo tiene que tomar, ¿vale? Pero claro, en jóvenes estamos viendo... Y está siendo un problema, ¿eh? Yo conocí a una mujer que se tomaba todos los días un frenador. Estuviera... ¿Eso que es una adicción o es algo? Eso es un peligro, porque el frenador lleva paracetamol y puede hacer un problema hepático por sobrecarga. Sí, siempre todo puede llevar sí. otro tipo de problemas. Hemos tenido siempre, ocurría también con la aspirina, y teníamos un montón de hemorragias digestivas, hasta que se vio como la aspirina, hay que tener cuidado por las hemorragias digestivas. Claro. Y ya casi no se usa la aspirina, ¿no? Sí, cuando casi que se recomendaba, ¿no? Sí, ahora se utiliza a dosis muy bajas precisamente por su labor antiagregante, ¿no? En aquella gente que ha tenido infartos, angina y todo eso. Tipo cardíaco. Entonces que ya no es aspirina, que ahora es el Adiro. El Adiro. Pero sí, hombre, no todo el mundo y casi todo el mundo en general está por no tomar nada, ¿no? Pero es verdad que hay un sector de nosotros que... Póngame algo, ¿no? ¿Para qué? Póngame algo. Sí. No, pero yo, por ejemplo, cuando llega el fin de semana, me cojo mi cetiricina, que es un antihistamínico, y no tengo ningún problema, y me duermo. Me da un sueñito, que, claro, pero porque sé que al día siguiente voy a levantarme un poco más tarde, quiero levantarme más tarde. Pero de repente digo, a ver si va a ser malo. Si lo utilizas para dormir, yo te recomiendo que uses melatonina, que es un poco más... La melatonina es lo que se está llevando, la verdad que sí. Dos últimas preguntas, nos hemos ido de tiempo y quedan dos claves. Una, la pandemia, el confinamiento, me decías antes. ¿Cómo ha afectado a nuestros niños o adolescentes? Se ha notado mucho, sobre todo en adolescentes. Después del confinamiento, cuando empezaron las clases otra vez, a partir de septiembre del 2020, hemos empezado a recibir muchísimas interconsultas, viniendo de atención primaria, etcétera, muchísimas atenciones en urgencias, con ingresos incluidos de adolescentes, con cuadros depresivos, con cuadros de ansiedad, cuadros de autolesiones. ¿Pero porque le pasó factura el confinamiento? Sí. Parece que la relación, habría que estudiarlo un poco más que entre tú y yo aquí hablándolo, ¿no?
pero sí que ha habido, coincidiendo con el final de los confinamientos, inicio del nuevo curso escolar, ha habido un pico. No, a nivel mundial, yo hablo de Lanzarote, pero está publicado en todos los sitios, en literatura científica y en medios de comunicación, en todos los periódicos digitales, etcétera, han hablado de los repuntes bastante altos de patología psiquiátrica en adolescentes tras el confinamiento. Muchísimos más ingresos hospitalarios, muchísimas más atenciones en urgencia por intentos de suicidio, efectos autolíticos, más anorexia. Anorexia. Y trastorno de la conducta alimentaria. Parecía que la anorexia estaba como pasando de moda, pero no, sigue existiendo. Ha habido un repunte ahora mismo, sí. Parece que se relaciona, pues bueno, hemos estado estos meses confinados, en las redes sociales nos dicen, no, tienes que hacer 3.000 planchas diarias, porque claro, como no estás moviéndote, etcétera, etcétera. Tienes que, ojo con la alimentación, come sano, claro, comer sano es, a ver, ahora se ha convertido en comer sano es como un poquito de avena, un poquito de... Se nos ha ido un poco al extremo. Y toda la cuestión también que tiene que ver con las imágenes en las redes sociales, que son, como tú bien sabes, mucho mejor que yo, pues imágenes retocadas, etcétera, etcétera, no son personas reales las que estamos viendo ahí, pero al final los adoptamos como, pues eso, ejemplos a seguir, figuras que yo quiero conseguir, etcétera. Entonces, claro, todo eso, todo el día, 24 horas, metido en mi casa, ha generado... Sale por algún lado, ¿no? Última pregunta, y esto es a modo de curiosidad, y lo digo porque mis hijos, y además tú tienes... sí, estamos ahí en la edad. Estamos ahí, tú tienes varias velocidades, pero sí, en este caso los míos están ahora con las tablets y están con lo que sea, la Nintendo Switch o la PlayStation, lo que sea. Las pantallas. Eso es. ¿Eso cómo puede estar afectando mentalmente a los niños? Pues mira, ahí también depende un poco de las edades. Se plantea que por debajo de 5 no tenga acceso a nada de eso. Que no tenga, que por debajo. Nada. Móviles, las recomendaciones que dan por debajo de 12, nada. Yo soy partidario de que las redes sociales, cuanto más tarde, mejor. Sí, o sea, gente de 16 o de 18. Sí, porque no saben manejarse ahí. Y bueno, ni los adultos a veces ya saben manejarnos ahí y perdemos da más problemas que otras cosas. Sí, entonces eso de entrada. Y luego el número de horas. Como todo, la moderación. Las recomendaciones que dan habitualmente, bueno, la Academia Americana de Pediatría, que son los primeros que yo sepa que dieron antes que los de psiquiatría, 1 hora al día, 2 horas los fines de semana, de pantalla en general. De pantalla. ¿Vale? Claro, eso supone que nosotros tenemos que estar con ellos. Haciendo cosas, haciendo tal, llevando las actividades, haciendo nosotros actividades con ellos. Al final es lo que hicimos durante el confinamiento, que si algo bueno ocurrió en el confinamiento es que hacíamos cosas las familias juntas. Sí. Lo que pasa es que se ha vuelto a perder. La verdad que sí, la verdad que sí. Y sería cuestión eso de retomar. Y sí que es verdad que empiezan a salir cada vez más estudios que plantean que las horas de pantalla sí que está generando problemas relacionados con lo que hablábamos antes, con la atención. ¿Vale? Ya te das cuenta, los chicos cogen, bueno, chicos y los mayores, cogen una tablet, se ponen a YouTube, no terminan de ver un vídeo. No terminan, aunque dure 1 minuto y medio. Pum. Quieren. Pum. Claro, eso, si luego te tienes que poner a leer 3 páginas de un libro, claro. Si tú estás acostumbrado a esa inmediatez y al cambio continuo sin terminarlo, claro. Por ahí va... ¿No? Y la teoría de que necesitan hasta que, en nuestra época, hasta el aburrimiento nos formaba, ¿sabes? El aburrimiento pues formaba parte de buscarte algo en la vida, ahora es como todo... ¿Sabes aquello que decían siempre los abuelos de el diablo mata cuando está aburrido con el rabo mata mosca? Cuando estás aburrido se te ocurre hacer algo, puede ser bueno o malo, ya veremos, sí. Pero se desarrolla la imaginación para hacer otra cosa diferente. Ahora ya no te da tiempo a aburrirte porque es que tienes 24 horas tienes televisión, cualquier canal tienes 24 horas para ver algo que te interese medianamente. La tablet 24 horas, etc. Entonces, claro, no te aburres, ahí no te aburres, porque además estás preparado para que estés ahí. Sí, y te van a enganchar con otra que te guste y con otra que te guste. Estás preparado para que sea así. Paco, nos hemos ido muchísimo de tiempo, me están diciendo que la verdad que me interesaba, entiendo yo que le interesará a todos los telespectadores, a los que son padres y encima a los que tenemos en edades de ellos, la verdad que he aprendido mucho y ha sido muy instructivo. Paco, ha sido un placer, muchas gracias. Hombre, ¿qué te digo? Muchísimas gracias a ti por invitarme. Gracias. Bueno, ya han escuchado Francisco de Sande, Paco.
en este caso, psiquiatra de la unidad infanto-juvenil. Y la verdad que, bueno, de todas las cuestiones, de lo que está pasando, de que también los tiempos van cambiando, van llegando, pues esto, tablets, cosas que nuestros niños y adolescentes los reciben de una manera, la introducción de drogas, nuevos hábitos, patologías, yo qué sé, enfermedades, medicamentos, en fin, muchas cosas de las que Paco ha hablado y la verdad que ha sido instructivo y la verdad que siempre, la mente siempre se dice que es la gran desconocida, ¿no? Y es donde también se está trabajando y donde se está haciendo avances y esperemos, como él decía, que se hagan incluso más avances aún. Nosotros sin más, nos despedimos. Pasen una feliz tarde.